mucho, que en una primera etapa nosotros hacemos una comparación con patrones y en una segunda etapa usamos esa información para ejecutar nuestra medición. Es decir, que el proceso de calibración y medición pues son inseparables, están en un mismo punto y por tanto, efectivamente, no podemos deslindar lo que sería la medición de la calibración. También en la misma definición de calibración está en la nota 1, dice el vocabulario internacional de metrología que una calibración puede expresarse mediante una función de calibración. Es decir, una función de calibración que es precisamente lo que se obtiene en todo momento en la evaluación de química analítica cuantitativa. Pues. Entonces, nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿cuántos puntos de calibración mínimos serían suficientes para establecer una función de calibración que me permita evidentemente obtener límites de detección, límites de cuantificación? Esto, por supuesto, no aplica o no tiene un sentido físico para conductividad. Linealidad, ajuste de R cuadrado, gráfica de residuales, incertidumbre de calibración, pero también incertidumbre del valor predicho e incertidumbre de medición. Todo eso debo yo considerarlo dentro de mi proceso de calibración y que tenga sentido. Pues bueno, consultando las recomendaciones de las guías internacionales, como sería la Eurochency TAC, que habla de la cuantificación de la incertidumbre en medidas analíticas, pues me establece que obteniendo 6 puntos de calibración y 3 repeticiones, me da unos 16 grados de libertad para el análisis de los residuales, lo que me permite obtener una función de calibración altamente confiable. Entonces, pareciera que la función de calibración, para obtener una buena función de calibración, yo debería al menos tener 6 puntos de calibración con 3 repeticiones cada una. En función de esto, después de este razonamiento, pues vamos a mostrar el nuevo alcance que tenemos en magnitud fotométricas, particularmente colorímetros. Para colorímetros, pues son los colorímetros que pueden ser usados para cloro, bromo, dióxido de cloro y ozono, pero el método base es espectrofotometría. Los colorímetros en su mayoría, no quiere decir que todos, trabajan en 2 rangos de medición. Un rango bajo, que por lo general va de 0.02 miligramos por litro hasta 2 miligramos por litro, aun cuando el instrumento dice 0, desde 0. Y en este caso, pues generalmente se tiene una resolución de 0.01 miligramos por litro y esto es aplicable a los colorímetros portátiles para la determinación de cloro en la industria del agua, por ejemplo. También tiene un rango alto que va por lo general de 0.2 miligramos por litro a 8 miligramos por litro y generalmente pues trabaja con una resolución de 0.1 miligramos por litro. Aquí ya vemos que la calibración de los colorímetros se debe ejecutar por rango definitivamente. Y por cada rango yo tendré una función de calibración. La calibración que propone lo justo puede ser hecha en las instalaciones fijas de lo justo, puede ser hecha en nuestro laboratorio móvil, si son requeridas en instalaciones donde es difícil ejecutar la calibración o en las instalaciones del cliente, por supuesto si tiene los requerimientos mínimos que pide el método, que sería el método ISO 7393, es el que usamos para la calibración de los colorímetros, que establece la calidad del agua, determinación de cloro libre y cloro total. Parte 2, método colorimétrico para control de rutina usando NN-dietil 1,4-fenildiamina, el DPD. En su punto 9, que es donde establece la función de calibración, este método, en la edición 2020. Ese es el método en el cual nos acreditamos. Visto esto, pues bueno, vamos a ver las calibraciones tradicionales que nosotros, pues, por lo general vemos en la mayoría de estos instrumentos. Bueno, pues en la mayoría de estas calibraciones pudieran hacerse en 3 puntos, lo cual no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Solo que si tenemos 3 puntos, bueno, probablemente usemos 3 puntos, 3 niveles, 3 repeticiones. Obtenemos una función de calibración solo de 3 puntos, pero dicha calibración tiene una limitación importante. Y es que esto me dificulta obtener límites de detección y límites de cuantificación de manera directa a través de la curva de calibración. Me dificulta también definir linealidad, porque con 3 puntos establecer la linealidad es bastante difícil.
Entre otras, porque Sí, bueno, hablar los con grados de ella. los grados de libertad que tengo, pues serían 7 grados de libertad para el estudio de residuales. Bien. Pues, ¿qué haríamos entonces en este caso? Bueno, en este caso, la innovación que tenemos, Bueno, eh, bueno. tiene, creo que alguien tiene el micrófono Y abierto. bueno, ¿Aló? Bien, la calibración, la innovación que estamos planteando es una calibración siempre en 6 puntos. Por supuesto que que casi no el se le cliente escucha, siempre, no se le aló, entiende muy bien. aló, me dicen que no se entiende muy bien. No, señor José Luis, Sharon. sí se escucha su micrófono prendido. Ah, ok. Bien, sí se me escucha entonces. Sí, 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 continúe. Ok. Ok, entonces la calibración, digamos, la innovación que proponemos es que sean 6 puntos de interés para cada uno de sus rangos y no valores fijos, no valores 3 puntos, sino en los puntos que use mayoritariamente el usuario. ¿Por qué? Porque una de las condiciones, por ejemplo, si yo tengo si yo lo uso en el rango de 0.02 a 2, pues la verdad que usar dicho instrumento justo en el punto 2 miligramos por litro, pues no debería tener mucho sentido. Sería así como usar un, un instrumento, un manómetro de presión en su máxima escala de presión para controlar un proceso. O sea, si vamos a usar el 2, pues mejor nos vamos, si es un instrumento que tiene dos escalas, pues mejor nos vamos a la escala más alta, donde el 2 está metido prácticamente en el centro de la escala. Pues bien, teniendo esto, entonces decidimos, vamos a evaluar en 6 puntos y vamos a, por supuesto, obtener la indicación del equipo, obtener la corrección y obtener la incertidumbre por comparación. Esto nos permite obtener una función de calibración. Ya no solo estamos viendo este aspecto, ¿no? Sino que estamos viendo todo un intervalo de comportamiento y adicionalmente cada uno de los puntos es obtenido por un promedio de 3 mediciones no consecutivas. En ese caso, estamos evaluando pues, la repetibilidad en cada uno de esos puntos y podemos obtener una función de calibración y sus parámetros de desempeño. Por ejemplo, la función de calibración tendríamos que este sería el intercepto de esta función de calibración que tenemos aquí. Este sería la desviación estándar del intercepto, la desviación estándar del punto de corte asociada. Si la multiplicamos por 2, pues sería la incertidumbre expandida para el caso del intercepto, o si deseamos podemos encontrar un K de 16 grados de libertad, de 17 grados de libertad, y multiplicarla para tenerla al 95.45%. Tenemos una pendiente de 0.964, que sería, por supuesto, además de la función de calibración, sería la sensibilidad de alguna manera del instrumento, que lo ideal sería 1, por supuesto, y también obtendríamos la desviación estándar asociada a la pendiente. Esto es información que se entrega cuando podemos tener estos 6 puntos. También podemos, por regresión, obtener el límite de detección del intercepto. Para este caso, pues nos está dando 0.01 miligramos por litro, que es más o menos lo que dice el instrumento. Y el límite de cuantificación, pues nos da 2 veces 0.02 miligramos por litro, que es también más o menos lo que dice el instrumento. Es decir, que este instrumento se está comportando pues bastante bien en cuanto a su límite de detección, su límite de cuantificación y en cuanto a su sensibilidad, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, esos serían aspectos que podemos obtener de nuestra calibración de manera directa, pero adicionalmente, ¿verdad? Podemos entregar las incertidumbres asociadas a la medición. Por ejemplo, la incertidumbre del valor por regresión, es decir, cuando la persona ejecuta la medición, pues va a depender de la desviación estándar de la regresión. Mientras mejor es la regresión, pues esa incertidumbre va a ser proporcional a esa desviación estándar, dividida por la pendiente, y esto pues está asociado al número de mediciones realizadas durante el proceso de medición, que generalmente son 3. Y esta es la matriz usada para la función. Es decir, que desarrollando esta ecuación podemos entregar la incertidumbre del valor por regresión. Pero claro,
La medición incluye el valor obtenido por regresión más todos los patrones usados para obtener dicha función de calibración. De manera que pudiéramos entregar, además de estos datos, ¿verdad?, que representan la incertidumbre de calibración en el proceso de comparación, podemos obtener la incertidumbre por medición y también podemos entregarla al usuario. En este caso, por supuesto, la incertidumbre por medición es ligeramente mayor a la de calibración y no se está incluyendo, por supuesto, la reproducibilidad del método, evidentemente, porque esto lo debe hacer el laboratorio de ensayo cuando verifica su método, que lo podemos ver más adelante. Entonces, también esto se podría entregar, si el cliente lo desea, no solo los 6 puntos, no solo la función de calibración, sino que también le podemos decir, bueno, la incertidumbre de su medición en todo este rango de medición, pues va a tener estos valores. Ahora bien, si vemos otra de las cosas que podemos evaluar, aquí simplemente lo que hice fue colocar la incertidumbre de medición, pero la coloqué esto con más decimales. Esto solo es para que ustedes pudieran observar cómo la incertidumbre comienza en un valor alto, comienza a disminuir, se vuelve en un mínimo y después comienza a subir nuevamente. Pues bueno, eso también está en línea con el comportamiento de cualquier curva de calibración, donde las dispersiones pues siguen este comportamiento, ¿verdad? Las dispersiones son altas en los valores extremos de la curva y las dispersiones se minimizan dentro del centro de la curva. Aspecto también importante que se debe observar cuando uno cuando uno estima la incertidumbre de la medición, como se ve en este caso, solo que cuando usamos solo dos cifras significativas para reportar la incertidumbre, pues bueno, lo que vemos es solamente un salto. Adicionalmente, podemos hacer la entrega de un material de referencia acreditado ubicado en el centro de la función. Por lo general intentamos que dicho material sea entregado en un vial. En este código QR ustedes pueden bajar el certificado de ese código QR. Claro, esto está si el usuario así lo solicita. Y entonces pudiéramos hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos entregar un certificado donde decimos el valor certificado es 0.63 miligramos por litro más menos 0.03 miligramos por litro, pero el valor leído en su instrumento para el momento de la calibración fue 0.60 miligramos por litro, lo cual no quiere decir que esté malo ni que esté bueno. La incertidumbre asociada al material de referencia es 0.03, pero si usted va a verificar su instrumento, como la incertidumbre de su medición estamos viendo que es más alta, ¿verdad? Entonces, el intervalo para verificación pues sería más o menos 0.06, suponiendo que el laboratorio consigue un coeficiente de variación por reproducibilidad del 3%. O si está más alto, pues la verificación pudiera ser más o menos 0.13 de este valor de 0.60 o del valor convencionalmente verdadero 0.63 aplicando las correcciones, ¿verdad? Esto considerando que el laboratorio ejecuta el ensayo y tiene más o menos un 10% de reproducibilidad. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿de dónde saqué esto? Pues esto lo saqué de lo que dice la norma, ¿no? La norma ISO 7393, calidad del agua, determinación de cloro libre y cloro total. El coeficiente de reproducibilidad mínimo que obtiene la norma en su proceso de evaluación de validación del método es de 4% y la cantidad máxima es de 15.9%. Y la misma norma establece que deben usar dichos coeficientes de reproducibilidad para el proceso de validación del método o de verificación del método. Entonces, este intervalo de verificación que puedo aceptar, pues no es más, por ejemplo, que la suma cuadrática de la incertidumbre de medición obtenida en este punto, o sea, sería 0.040 dividido entre 2, porque esto es una incertidumbre expandida, elevada al cuadrado, más el valor de reproducibilidad que obtiene el laboratorio elevado al cuadrado. Yo consideré para este valor el 3% y para este valor el 10%.
Y sería evidentemente la raíz cuadrada de ese valor multiplicado por 2 y todo, y hecho pues la incertidumbre de medición que debería tener el laboratorio. Bien, entonces todos esos aspectos se pueden entregar para el caso de calibración de cloro. Pero no todas las magnitudes fotométricas, digamos, se comportan igual. ¿Por qué? Bueno, porque aun cuando esto está considerado como una magnitud fotométrica, turbidímetros por nefelometría, pues en este caso se ve la dispersión, ¿verdad? Y entonces, nosotros estamos acreditados en un rango que va para poder calibrar desde 0.1 NTU hasta 10 NTU y en otro rango que va desde 10 NTU hasta 1000 NTU. Esta división de rangos se hizo simplemente por incertidumbre, pero podemos calibrar los instrumentos desde 0.1 hasta 1000 NTU. Podemos hacerlo también en las instalaciones fijas, en el laboratorio móvil y en las instalaciones del cliente. El método que se usa es el 2130 de turbidez, el método nefelométrico del estándar método para examinar aguas y aguas residuales, el punto 4, el literal B, que es donde está la función de calibración. Y nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cuántos puntos se requieren para obtener una función de calibración confiable? Y obtenemos igual respuesta, evidentemente, 6 puntos de calibración y 3 repeticiones para obtener 16 grados de libertad, según las recomendaciones de la Eurogen CITAC. Pero aquí es muy importante visualizar el poder predictivo, ya que el poder predictivo de la función de calibración mejora recortando el intervalo. Lamentablemente, y es una tradición, ¿verdad?, que las calibraciones se hagan en los puntos normales, en los puntos donde disponemos de un material de referencia que nos venden las casas comerciales, y por lo general esos puntos, pues bueno, van desde 10 hasta 1000 NTU o hasta 800, dependiendo, ¿no? Y entonces la mayoría de las calibraciones que se ven en el campo, pues involucran 10, 20, 100, 500 y 1000, unos hasta 800, otros no, pero bueno, involucran esos puntos más o menos. Y como nosotros le dijimos al cliente, le notificamos al cliente que podemos hacérsela en 6 puntos, pues él pidió el 0.5 NTU. Pero ¿qué le ocurre aquí? Aquí ocurre que el rango es muy amplio, aun cuando se usan 6 puntos. Otra cosa importante, y se había olvidado decirla, es que nos piden calibración en el punto 0, cosa que no es posible, ¿no? Por eso es que nosotros le decimos, bueno, yo te puedo entregar el límite de detección dependiendo de los puntos que tú quieras calibrar, o te puedo entregar el límite de detección viendo haciendo ejercicios según lo establece la Eurogen, haciendo ejercicios con la menor cantidad posible del analito y viendo su repetibilidad. También puedo hacerlo de esa otra forma, no necesariamente tiene que ser por la función de calibración. Pero el 0 no se puede evaluar porque el 0, material de referencia con 0 concentración, eso no existe, pues, tampoco tiene incertidumbre. Bueno, entonces él mandó a incluir el 0.5 en NTU. ¿Y qué pasa con esta función de calibración? Bueno, con esta función de calibración ocurre que tenemos ciertos puntos en una escala muy abajo y después tenemos un espectro totalmente abierto en otra escala. Eso hace que esta ecuación no es lineal, porque el comportamiento en turbidez no es lineal, hace que tenga una función de calibración que aun cuando pareciera con un coeficiente de regresión 1, su poder predictivo es fatal, pues porque está ajustando una curva en un rango muy amplio y esas mejores curvas, haciendo esto un poco exagerado, que tengamos incertidumbres aquí así, aquí de esta manera y aquí de esta manera, pues son curvas que pueden pasar por cualquier punto de estos, y definitivamente parecer que tiene un ajuste muy, muy bueno, pero no es cierto. Entonces, entre sus limitaciones está el bajo poder predictivo. Y entonces, pues uno le pregunta al cliente, pero ¿para qué usas tú esto? Y tenemos un cliente, pues, que nos envió, dijo, bueno, yo quiero que me hagas la evaluación. Para el agua, mi valor máximo es 1 NTU, pero yo quiero que me calibres el instrumento hasta 5 NTU. Bueno, en vista de eso, dijimos, bueno, vamos a obsequiarle vamos a hacerle 6 puntos hasta 1 NTU, ¿verdad?
Y estos dos se los obsequiamos. ¿Por qué? Porque la función de calibración igualmente va a dar una cierta ecuación cuyo poder predictivo no va a ser tan bueno. Y prácticamente nos da como una línea recta, ¿no? Si vemos este valor, prácticamente está muy cercano a cero. Esto pareciera una línea recta. Pero cuando evaluamos los valores desde 0.5 hasta 1, pues obtenemos una función. Fíjense que esta función es totalmente diferente. No es lineal, evidentemente. Sí, y sin embargo, ya los coeficientes son totalmente diferentes porque este poder predictivo a muy bajos niveles, pues eh, es mejor evaluar la función en esos puntos, ¿no? Muy diferente a y que tenemos inicialmente, donde ya arrancamos a 10, ya todos los valores que están por debajo de 10 o a 0.5, pues el poder predictivo es pésimo. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues nos da mucho mejor. Por supuesto que igualmente con esta ecuación, pues también podemos entregar, ¿verdad? Podemos entregar límite de detección para el caso de NTU, límite de cuantificación, podemos entregar linealidad o desviación de la linealidad. En este caso es una desviación de la linealidad. También podemos entregar la incertidumbre de calibración, la incertidumbre de medición y materiales de referencia certificados para la verificación. En el caso de materiales de referencia certificados, muchos clientes quieren verificar el material de referencia en 0.1 o en 1. En esos casos, pues nosotros lo que hacemos es que le ofrecemos el material de referencia certificado primario, que el primario es de 4000 NTU, ¿verdad? Que es de 4000 NTU, permite diluciones y el cliente puede diluir a los niveles que quiera, evidentemente, y puede estimar las incertidumbres, puede hacer las verificaciones de su instrumento. En caso de desear los materiales hechos, nosotros lo podemos hacer estabilizado de 5 NTU hasta 400 NTU, que tienen un tiempo de vida no mayor a 4 meses. Y de 400 NTU a 1000 NTU tienen un tiempo de vida de 8 meses. Bien, entonces eso sería en cuanto a lo novedoso de las calibraciones también en turbidímetros. No tenemos los puntos discretos 10, 20, 800, 1000. No, podemos hacer cualquier espectro a la aplicación del usuario. Particularmente, por ejemplo, que en Perú el NTU del agua potable creo que no debe exceder 5 NTU. Sin embargo, en Europa yo no sé, pero creo que está por 0.5 o por 1 NTU o algo así. Entonces las especificaciones cada vez están siendo más estrictas y cada vez con mayor tendencia a valores más bajos. Bien, en el caso de las magnitudes de conductimetría, pues lo justo puede ofrecer calibraciones que van desde 1 microsiemens hasta 111.000 microsiemens. Pero ahora estos instrumentos pues comprenden en 3 o 4 rangos. Eso es lo que comprende el instrumento, ¿no? Generalmente para toda esa escala de medición. También lo podemos hacer, una de las ventajas la podemos hacer en las instalaciones fijas, en el laboratorio móvil o en las instalaciones del cliente. Por supuesto, si ofrece las condiciones adecuadas. El método que usamos es el MUQ02, que es Manual de Uso del Conductímetro del Centro Español de Metrología. Y de igual forma, nos tenemos que hacer exactamente las mismas preguntas. ¿Cuántos puntos se requieren para obtener una función de calibración confiable? Y la respuesta es la misma. Sin embargo, los métodos indican que 3 puntos son suficientes. Y estamos de acuerdo, 3 puntos son suficientes. Y si el usuario solo quiere 3 puntos, pues solo serán 3 puntos. Pero debemos tener conciencia que con 3 puntos no se puede obtener una función de calibración. Y en caso afirmativo, que la gente obtenga una función de calibración, pues sería insuficiente. La nota importante es que el poder predictivo mejora trabajando por rangos, ¿verdad?
Y en ese caso, pues bueno, voy a poner el caso de un cliente que dijo, no, mira, yo quiero que me calibres mi instrumento y que le cambies los sensores y lo que sea, pero me calibres mi instrumento desde 10 microsiemens hasta 111.000 microsiemens. Bueno, esto se hizo, pues porque así lo pidió el cliente. Pero vamos a ver qué pasa con esta medición, ¿no? Es un rango amplio, aun cuando se usan 6 puntos. Evidentemente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 7 puntos. O sea, tenemos uno de más. Pero esto tiene limitaciones de muy bajo poder predictivo. ¿Y cuáles son sus razones? Bueno, cuando nosotros hacemos la función de calibración, nosotros podemos decir, concha, pero esto es una maravilla. Mira, tiene un coeficiente de regresión ajustado de 1 y tiene un valor eh, de dependiente de 0.99, casi que 1. Por lo tanto, el equipo está respondiendo al 100% y su valor su predicción es muy, muy buena. Eso no es cierto. Y no es cierto, ¿por qué? Porque cuando vemos la representación, por ejemplo, gráfica de los residuales, nos damos cuenta que aquí, claro, lamentable, de alguna forma todos los puntos están aquí. Pero de alguna forma esto me demuestra que no existe linealidad. Esta linealidad que estamos teniendo realmente no es verdad. Y otra de las cosas que está pasando es que si nosotros ampliáramos esto un poco, pues nos diéramos cuenta que los errores aquí son más altos, los residuales de esos errores aquí son más altos que los que son aquí. Es decir, que esto en realidad tampoco es homocedástico, es decir, tiene errores grandes a valores absolutos grandes y errores cada vez más pequeños. Eso hace que su poder predictivo pues caiga significativamente, y particularmente cuando se hacen estos ajustes. Ahora, si nosotros con este mismo ejemplo trabajamos al menos estos puntos, que hay 4, pero bueno, trabajamos ese rango bajo de 10 a 149, ¿verdad? Serían estos que tenemos aquí. Bueno, es un rango estrecho, equidistante, pero falta información. Según la Eurochem, faltarían 2 puntos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa en el análisis. Bueno, tenemos este coeficiente, esta curva de calibración. Sí, sigue teniendo una pendiente buena, no 0,9, 9 como antes, 0,97 a este nivel. Sigue teniendo un coeficiente de regresión ajustado relativamente bueno. Y cuando vemos el análisis de residuales, pues vemos que definitivamente no hay un comportamiento lineal. Aun cuando nosotros pudiéramos simular que por aquí pasa una función de este tipo, pero no es así. Esto lo que me está diciendo es que el comportamiento no es lineal y lamentablemente, pues bueno, solamente tengo 4 puntos. Sería bueno evaluar al menos 2 puntos más adicionales para este rango y tener una buena predicción de la curva. Esto no quiere decir que la curva esté mal, no quiere decir eso, ¿no? Esto no quiere decir que el equipo esté respondiendo mal, ¿no? Esta es su función de calibración, así responde el equipo. Y pues si estos errores, estas correcciones, pues no funcionan para nuestro trabajo, pues estaría muy bien. Por otra parte, pudiéramos ajustar el instrumento justo en nuestra área de trabajo, evidentemente. Y en última instancia, si queremos hacer mejores mediciones, pues pudiéramos hacer las mediciones directas transfiriendo el material de referencia al instrumento. Bien, en la entrega adicional, pues bueno, sí, innovadora es que podemos entregar una función de calibración completa, ¿verdad? Podemos también entregar incertidumbre de medición y un material de referencia para evaluar la función de calibración. Claro, no dije en cuánto podemos aceptar para esta función de calibración, tanto en medición, porque eso será dependiendo de la aplicación, pero bueno, en el caso de conductividad, pues nos podemos ir a la reproducibilidad que da el estándar método en la determinación de conductividad y podemos buscar allí, podemos asociar allí esos máximos y esos mínimos que vamos a someter. Otra pregunta que me han hecho, dicen, bueno, ¿y por qué en pH se aceptas 3 puntos? En pH aceptamos 3 puntos porque se debe cumplir la condición de la ecuación de Nernst, es decir, debe tener una pendiente alrededor de 58
Y si eso no se cumple, pues simple y llanamente no estaría bien su función de calibración. Entonces, en ese caso sí usamos 3 puntos, no habría problema. Y si nuestro pH está entre 4, 7 y 10, pues bueno, esos son los valores, y nuestro pH está dentro de ese intervalo, pues esos valores son suficientes para una buena evaluación de la función de calibración, porque yo tengo la función teórica que debe cumplir el, el instrumento, y si no la cumple, pues entonces tengo que tomar acciones. Bueno, así para concluir, pues al menos mi parte, como conclusión, pues puedo decir que las calibraciones innovadoras, pues digamos que estamos tratando de presentar, usan 6 puntos equidistantes en rangos estrechos, mejorando el poder predictivo y linealidad sobre métodos tradicionales. La magnitud fotométrica como cloro y turbidez se entregan funciones de calibraciones completas, incertidumbres detalladas, límite de detección, límite de cuantificación, facilitando la verificación con material de referencia acreditado, un servicio que podemos ofrecer, siguiendo la Euroscience Tag, 6 niveles, 3 repeticiones, 16 grados de libertad de los residuales aseguran incertidumbres confiables en química analítica cuantitativa por función de calibración. Este nuevo alcance extiende servicios a instalaciones móviles, muy importante, a instalaciones del cliente y al laboratorio móvil, pues elevando, pensamos nosotros, la trazabilidad y cumpliendo los normativos análisis químicos cuantitativos. Bien, a este punto los voy a dejar con el compañero Cristian Santander, que es el supervisor del laboratorio de química y PMR, y al mismo tiempo eh, si tienen preguntas, pues las podemos solventar después que nuestro compañero nos diga, nos evalúe su parte, no hay ningún problema, o al o en este momento si hay preguntas en el chat. Bien, Cristian. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ya me presentó mi amigo Rosales, soy Cristian Santander, estoy a cargo de supervisión del área de química y PMR. Soy pero químico y conmigo van a ver una parte sobre nuestras acreditaciones y Cristian, sobre... Sí, estás presentando la pantalla del Teams. sí, no, recién Ok, ok. voy a voy a compartir. Ajá, sí. Eso. ¿Me confirman si se logra ver la diapositiva? Esta vez sí ya está presentando. Sí, se ve. Listo, gracias. Como ya les ha comentado el señor Rosales, en la presentación de nuestro certificado proponemos brindarles la información del límite de cuantificación, límite de detección, incluso la incertidumbre de medición. Esto a fin de que puedan tener bastante información y que les pueda ser útil y lo puedan aplicar de forma rápida en sus mediciones del día a día, ¿no? Pero adicionalmente, comentarles cómo solicito mi calibración, ¿no? Porque siempre se pide de forma genérica, calíbreme un colorímetro, calíbreme mi colorímetro, ¿no? Y ya lo dejan a criterio del laboratorio o a que el laboratorio todavía haga las observaciones o realice algunas recomendaciones para que pueda confirmar y realizar y comenzar la calibración. En ese caso, el primer punto que hay que evaluar son los accesorios que requiere para su uso, ¿no? Los colorímetros suelen tener diferentes rangos, modos de medición y diferentes modelos, según a la marca y mismo modelo del mismo fabricante, ¿no? En este caso, por ejemplo, pueden tener accesorios para las cubetas, diferentes dimensiones para las cubetas, cubetas tanto para rango bajo, para rango alto, y unos cobertores que tienen, que son usualmente las tapas, que se emplean para
evitar la influencia de la luz en la medición, ¿no? Porque esto funciona con un fotodetector, el cual si va a haber luz influenciada del ambiente, pues va a afectar a la medición, ¿no? El siguiente punto son los programas o modos de medición o rangos de medición. Hay algunos equipos que tienen métodos de medición y los tienen establecidos como números, ¿no? En el caso acá dice 8021 para cloro libre, 8167 para cloro total. Algunos otros tienen solo como dos rangos, low range, high range. Otros tienen métodos de medición con tableta, con gotas, en el cual varía, como pueden observar. En un caso, por ejemplo, bromo tiene un rango de medición de 0,00 a 13 miligramos por litro ppm. Y en el otro, por ejemplo, tiene de 0 hasta 9 ppm, ¿no? El rango de medición es distinto. En este caso, nosotros tenemos que saber que la calibración que nosotros ofrecemos es como contenido de cloro, muy indiferentemente de que el análisis en ensayo que tuvieran las diferentes empresas o laboratorios de ensayo fuera para cloro libre o para la evaluación quizás de cloraminas o quizás la evaluación puntual puede ser de bromo, puede ser de ozono o de cloro total, ¿no? Nosotros evaluamos como contenido de cloro, para el caso de colorímetros en específico. También estaría si permite o no ajuste. Esto sería ya más algo adicional, porque de poderse permitir o de permitir el ajuste, nosotros podríamos realizar la curva de calibración o podemos realizar el ajuste según lo que solicitara el fabricante para un determinado equipo, marca, modelo, a fin de que ustedes puedan mejorar el comportamiento de su recta, ¿no? Claro, evidentemente esto del ajuste, no todos los equipos lo tienen, algunos sí, otros no. Y esos serían nuestras consideraciones para solicitar primero un servicio de calibración. Luego estaría lo que ofrecemos como acreditados ante el ente rector que sería INACAL. Los tenemos en el caso de cloro para dos rangos, ¿no? Tanto bajo como alto rango, algo así predefinidos, desde 0,02 hasta 8 ppm. Y ofrecemos una distinta incertidumbre en 0,02 a 2 ppm y otra para 2,01 hasta 8 ppm. En colorímetros, además, estamos acreditados, hemos hecho la ampliación para dióxido de cloro con los rangos de 0,02 a 2 y de 2,01 a 8. Para ozono, igualmente 0,02 a 2, 2,01 a 8. Y bromo, 0,02 a 2 y de 2,01 a 7,5 ppm. Ahora, nuestra otra ampliación ha sido la magnitud de turbirímetros, magnitud fotométrica, turbirímetros. ¿Y cómo solicitamos en este caso nuestra calibración? ¿O qué debemos de tener? ¿Qué debe ingresar al laboratorio de lo justo para comenzar la calibración? Pues tiene que tener todos los accesorios que requiere para su uso, que en este caso en su mayoría son los viales y el mismo indicador. Adicionalmente, si solicitan un rango de medición bajo, podría ser, no sé, 0,1, 0,2, 1, un NTU, 2 NTUs. Se recomienda que ingresen con el accesorio que es una especie de aceite de silicona que ayuda a eliminar ciertas rayaduras que tiene los viales, Cristian, que usualmente son de vidrio, ¿sí? Cristian, ¿podrías explicar un poco más pausado para que lo entiendan? Claro, Es lo sí. que están poniendo en el chat. Ajá. Ya, Gracias. ya, sí. Listo. Repito nuevamente, para turbirímetros, lo que necesitamos son estos 4 puntos. Primero, los accesorios. En este caso son los viales y el indicador, ¿no? Una vez que ingresan los viales y el indicador, se puede comenzar los trabajos de calibración, pero adicionalmente les hacía la pauta que si el cliente o los usuarios solicitaran puntos bajos de NTU como 1, como 2, o no sé, 0,5 NTU,
los cuales son valores muy bajos y que pudiera, si el vial tuviera rayaduras, esto va a afectar a la medición. Entonces, para ello es este aceite de silicona que se recomienda que ingrese adicional para poder, se emplea en la parte superficial de los viales a fin de poder atenuar estas imperfecciones y estas rayaduras que tiene por el uso, ¿no? Por el uso del día a día. En estos equipos, los turbidímetros, usualmente no hay diferentes programas o modos de medición como sí los hay en colorímetros. Para esto usualmente lo que tiene son rangos de medición, ¿no? Hay que evaluar el rango de medición y siempre el rango de aplicación de nuestro proceso. Ya que podría ser un equipo que podría estar destinado quizá a la evaluación de calidad de agua de consumo humano, en la cual los rangos de NTU que están en el Decreto Supremo 030 no superan, creo, los 10, creo que es hasta 10, 5 NTU, no me equivoco. Entonces son rangos bien bajos. Luego estarían los números de puntos, los puntos de calibración que voy a solicitar. Ya anteriormente, señor Rosales, ya les expuso el por qué la necesidad de los 6 puntos, lo cual ayuda a obtener una mejor función de calibración. Espero también acompañar estos números o seleccionar este número de puntos a nuestro rango de aplicación, a nuestro proceso, ¿no? Lo cual nos va a ayudar mucho mejor para saber cómo se comporta el equipo. Y luego finalmente sería si permite o no ajuste, nosotros podemos realizarle el ajuste si lo solicita. Esto como ya anteriormente, igual como el caso de colorímetros, para mejorar el comportamiento y tener mejores resultados, ¿no? O más exactos. En turbidez, nuestro alcance está desde 0.1 hasta 1000 NTU. Está dividido en dos secciones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado como dos funciones, lo cual permite ofrecerles una diferente incertidumbre o una incertidumbre adecuada para este rango que sería 0.1 hasta 10 NTU y otra desde los 10 NTU, 10.1 hasta 1000 NTU. El método ya igual se les ha comentado anteriormente, señor Rosales, es el 2130B del estándar método. Y finalmente, nuestra última ampliación en química, son los conductímetros. Es el área de conductividad, una magnitud electrométrica. Entonces, para lo que son conductímetros, ¿qué necesitamos conocer para solicitar nuestra calibración? En este caso, lo que nosotros necesitamos conocer es el rango el rango de medición. Cristian, tenemos una pregunta en el chat. Te Sí, la dicto yo. sí, ok. ¿Cuáles son los diámetros de los viales para los turbidímetros? ¿De qué marca se puede enviar? Son los diámetros. ¿Cuáles son los diámetros de los viales y las marcas que podemos calibrar? ¿Es correcto? Sí, Ajá, sí. ¿cuáles son los diámetros de los viales para los turbidímetros? ¿Se puede enviar de qué marca? Sí, ¿de qué marca se puede enviar? Ok. Listo. Para los turbidímetros, los diámetros de los viales va a depender mucho de la marca y del modelo. Por ejemplo, podría ser para la marca, la más común, la que suele estar ocupando casi todo el mercado, creo que es la Hash. Esa tiene unos diámetros ya definidos por la marca y el modelo. Entonces, lo que nosotros solicitamos para esta calibración, que ingresen con los viales de la misma marca y modelo, ¿no? Porque esos son los que están adecuados y adaptados para cada uno de los indicadores, que es donde va colocado, donde ingresa el vial, ¿no? Así que el diámetro va a depender de la marca y modelo. Ahora, ¿para qué marcas estamos acreditados? Bueno, pues para todas las marcas sería. Esto es indistintivo. Sería cuestión de revisar más o que tener consideración más aún sería en el método de medición que tiene, porque esta aplicación o esta acreditación que tenemos son para equipos que funcionan mediante la dispersión de la luz, porque su modo de medición la tienen por el principio de dispersión de la luz, ¿no? Entonces, estos
los podríamos calibrar, todo aquello que funcione por este método de medición. Bueno, paso a conductímetros. En conductímetros, recapitulando, les decía que hay que tener en consideración nuestras ondas, los rangos de medición que tiene tanto el indicador como la sonda, porque en el caso de conductímetros, pueden usarse distintos tipos de electrodos, porque los fabricantes elaboran electrodos para rangos bajos, más especializados quizás para la verificación o controles de agua purificada, desionizada, destilada, bueno, ese tipo de aguas. Y otros tipos de sondas que pueden ser quizás para trabajos más robustos, quizás de campo, quizás procesos, ¿no? Quizás aguas residuales, los cuales tienen conductividades más altas. Entonces, el indicador puede ser que tenga un rango de medición, ¿no? Puede que sea, digamos, diga desde 0 hasta 100.000 microsiemens. Pero el electrodo que esté usando o el cual van a mandar a calibrar puede ser que no tenga ese rango de aplicación, sino solo sea hasta 200 microsiemens. Entonces, en algunos casos, fuera de los 200 microsiemens, ya no va a medir, no va a decir error o va a decir, no sé, quizás el valor más elevado que puede medir, o en algunos casos va a seguir midiendo, pero cuando estos valores que pasan por encima del rango de aplicación que le ha dado el fabricante a un determinado electrodo, pues empiezan a tener correcciones muy altas. Entonces, aquí tenemos que considerar el electrodo que enviamos, nuestro indicador y el rango por el cual están fabricados o el cual tienen. Y también siempre los puntos de calibración, finalmente, considerarlos como importante de acuerdo a nuestro rango de aplicación, porque finalmente eso va a ser lo que va a primar, ¿no? En lo cual lo vamos a usar. Y a continuación, nuestro alcance. En esta magnitud, conductimetría, también tenemos diferentes ítems. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es distinta. 1 y 2 microsiemens. Cristian, ¿puedes repetir? Es que no se te escuchó. Ya. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ya. Gracias. Les decía sobre nuestro alcance, que nuestro alcance también está dividido, ¿no? Para el caso de conductividad. ¿Y esto por qué? Porque en cada uno de estos ítems tenemos distintas incertidumbres, las cuales en nuestro alcance, cuando lleguen a verlo o cuando revisen en la página de INACAL, tiene una función. Entonces, va a ir de acuerdo a esa función. Entonces, nuestro primer valor que tenemos acreditado es 1 microsiemens como punto discreto, 2 microsiemens como punto discreto, y a partir del ítem 13 tenemos cualquier punto dentro de 5 a 147, en el ítem 14 desde 147.1 hasta 10.000 cualquier punto, y desde 15, y en el ítem 15 que sería 10.000 microsiemens hasta 111.000 cualquier punto. Entonces, al tener bastante variedad, yo creo que podemos ahí, o cada uno de los usuarios puede enfocarse ya más en lo que necesita según su proceso. Porque generalmente lo que suele haber para servicios de acreditación, para este tipo de equipos, son puntos discretos. Pero son puntos discretos más eh, por los patrones, por los materiales de referencia que existen en el mercado. Y gracias a que nosotros estamos acreditados en la 17034 como productores de material de referencia, es que podemos hacer esta calibración en cualquier punto, ¿no? Muy aparte en el caso bueno, muy aparte de las calibraciones, que voy a hacer un poquito de cherry a material de referencia, es esta. Lo que estamos acreditados, ¿no? Colorimetría, turbidez, conductividad eléctrica y pHmetría como materiales de referencia. En el caso de colorimetría y material de referencia certificado, en el caso de turbidez, conductividad eléctrica y pHmetría. Y me parece muy importante porque
como le hemos explicado mi persona y el señor Rosales, algunas necesidades o algunas importancias de acuerdo a la medición del día a día, es que nosotros con toda esa información también podemos dirigir adecuadamente la solicitud de nuestros materiales de referencia. Para el caso de colorímetro, para el caso de colorimetría, nosotros brindamos materiales de referencia, pero según una marca y modelo. Y como lo preguntaba, bueno, la consulta que hubo en Turbidez, pero esa pregunta tiene mayor importancia quizás en colorimetría, porque en colorimetría afecta bastante este paso de luz, ¿no? El paso de luz que va a tener que brinda cada vial. Y para ello nosotros siempre recomendamos que en el caso de colorimetría para la producción de material de referencia, ingrese con los viales del fabricante o que brinde el fabricante, ¿no? También tenemos algunos viales que son los que están viendo en pantalla, pero esta dimensión y la altura no son para todos los colorímetros que existen en el mercado, porque en el mercado existe un montón de colorímetros de diferentes marcas y modelos y para distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, eso sería muy importante, lo que ya le hemos explicado sobre los rangos, de los colorímetros, sobre las dimensiones de los viales, sobre el uso de 6 puntos para el caso de solicitar nuestra calibración. Y finalmente en turbidez, que también me parece que es algo que no hay bastante disponibilidad Cristian, aquí, ¿sí? Cristian, te digo una pregunta ya que está en el chat. Ya, sí. Ya. Al verificar el conductímetro con un material de referencia certificado, tomamos la incertidumbre como variación aceptable. ¿Eso es correcto? Y al diluir, ¿cómo se calcula la nueva incertidumbre del diluido? Habría que evaluar la incertidumbre del diluido considerando el proceso de dilución, ¿cierto? Acá, dilución. Y la otra es sobre... ¿me repites, por favor, la primera pregunta? Sí, al verificar el conductímetro con un MRC, Ujú. tomamos la incertidumbre como variación aceptable. ¿Eso es correcto? Esa es una parte, después vienen dos partes más. Ya, listo. Ya. Ujú. Ok. Al verificar mi conductímetro, tomar la incertidumbre que nosotros proveemos en el material de referencia certificado de conductividad no es para que lo contrasten directamente, ¿no? Porque cada laboratorio, cada usuario va a tener una incertidumbre de su medición, ¿no? La cual no es la incertidumbre del producto que nosotros proveemos. Porque al momento de trabajar como ensayo, como medición, hay bastantes influencias, ¿no? Porque hay bastantes influencias las cuales van a ser la incertidumbre que yo debiera considerar, ¿no? O debería ser eso la que debería considerar. No directamente la incertidumbre del material de referencia certificado. La segunda consulta que era sobre la incertidumbre relacionada a la dilución, al uso de dilución. Esto sí, en el caso de dilución, cuando se hacen diluciones y se vayan tomando, no sé, 2, 3 alicuotas para realizar una determinada dilución, porque ahora que está bastante en uso, el uso de micropipetas, creo que es el que se usa bastante, puede usarse más de una alícuota. Esas alícuotas y la dilución a la que se afore esa dilución se tienen que calcular, se tienen que estimar. Hay una estimación de incertidumbre, bueno, hay que hacer una sumatoria de las contribuciones de incertidumbre que brindaría la alícuota. No sé, si están trabajando a partir de quizás una solución que tenga una determinada concentración y valor certificado, pues hay que estimar la incertidumbre del patrón que va a provenir de esas diluciones, de las alícuotas y de las diluciones. Cristian, ¿me permites? Sí, 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 sí.
Perdón, voy a interrumpir solo un momentito, porque estoy leyendo la pregunta y Cristian está enfocado en la presentación. Lo que dice Cristian, pues es totalmente cierto, ¿no? La incertidumbre asociada al material de referencia es la incertidumbre del material de referencia, es el intervalo dentro del cual se encuentra el valor convencionalmente verdadero del material de referencia. Ahora, la incertidumbre de nuestra medición cuando ejecutamos el ensayo, pues es diferente, es más grande y ese involucra otros procesos. Es por ello que nosotros lo que queremos ofrecerle es no solo la incertidumbre de calibración, que en el caso cuando ustedes envían su equipo a calibrar, sino entregarles también la incertidumbre de la medición, usando, por supuesto, cada uno de los aspectos, incluida la reproducibilidad del método, si ustedes nos la suministran, o usamos la del método normalizado. Entonces, la incertidumbre de medición es más grande que la incertidumbre asociada a la incertidumbre de la medición es más grande que la incertidumbre asociada al material de referencia. Ahora bien, respecto a la dilución que habla allí, los materiales de referencia certificados en conductividad no se pueden diluir. No, eso no se pueden diluir. Cuando estamos hablando ya, por ejemplo, un material de referencia certificado en turbidez de 4000 NTU, ese sí se puede diluir. Cuando estamos hablando de un material de referencia, pero el de 4000 es el único que se puede diluir. Cuando estamos hablando de un material de referencia, en metales, por ejemplo, que tiene altas concentraciones, ese sí se puede diluir. ¿Y cómo se estima esa incertidumbre? Se estima aplicando la Ley General de Propagación de la Incertidumbre. Realmente sería algo un poquito más largo, y podríamos, por supuesto, ayudarlo para, en ese caso, ayudarlo a ejecutar dicha dilución cuando se puede. Sí. Eso era todo, Cristian. Gracias, señor Rosales. Bueno, como les había comentado, señor Rosales, tenemos nosotros en Turbides dos tipos de materiales de referencia que ofrecemos, ¿no? Unos que son valores puntuales y discretos que no se pueden diluir, que simplemente se usan, bueno, se agitan, se hace su proceso y se miden directamente, ¿no? Que son materiales de referencia de formacina estabilizados. Y está también el de 4000, el cual podemos diluir a valores de nuestra necesidad, ¿no? Pero este va a requerir, claro, de las micropipetas o pipetas o fiolas necesarias para realizar la dilución. En el caso de conductividad y de pH, son las mismas presentaciones que ya las manejan en el mercado y ya la han visto, pero la novedad con conductividad y pH, material de referencia certificado, es que nosotros les ofrecemos rangos, o sea, cualquier valor dentro de, bueno, del que ahorita voy a presentar, que es nuestro alcance en ante A2LA, el cual es el siguiente, ¿no? Para pH, nuestros rangos acreditados de 1,6 a 10, conductividad desde 5 hasta 111.000, turbidez desde 4 hasta 4.000, y cloro solo como material de referencia, como lo hice en la parte de arriba, material de referencia es desde 0.1 a 5, ¿no? Y bueno, importante, como les decía, usar la información y conocimiento que tienen sobre sus propios equipos, sobre sus procesos y sobre la que les hemos brindado en relación a las necesidades que necesita cada equipo o cómo se debe usar cada equipo para poder solicitar el material de referencia. Sobre todo yo lo he visto, como les digo, en cloro, porque o sea, había bastante, y hay bastante, me parece, según mi opinión, incertidumbre o dudas sobre cómo funcionan o cómo se usan estos equipos, ¿no? Entonces, es necesario tener la información, tanto de nuestros procesos, la información del fabricante, de cómo es que funciona nuestro equipo en el caso de los métodos, de los rangos de medición, de las ondas, de los electrodos, para poder nosotros recién solicitar o pedir un determinado material de referencia o material de referencia certificado
a lo justo sac, claro. Eso sería todo mi presentación. Ahí les dejo con la área comercial ahí, para que soliciten su material de referencia y calibraciones, claro. Listo. Muchas gracias, Cristian. ¿Alguien tiene preguntas no hay preguntas en el chat, pero si alguien tiene preguntas en el público, puede levantar la mano si es que lo desea. En el chat está compartiendo lo que es el link de nuestros asesores comerciales para que puedan realizar su cotización. Igual está el link del 10% de descuento. Ya, listo. Yo estaba pensando que sería bueno que se haga un checklist para cerrar la reunión donde se hable de todo, como se quedó con el señor José Luis, de las nuevas acreditaciones, el nuevo alcance y ya para cerrarlo, un checklist, un resumen de todo para que se dé a conocer este nuevo alcance. Señor José Luis. Ok. Bien, ahora esto sí se me escucha, ¿no? ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, sí se escucha. Bien, Sí se ve. solo a medida de resumen, pues esto, debemos decir que en el área de colorimetría, pues podemos determinar o podemos calibrar en el área de determinación de cloro, bromo, dióxido de cloro y ozono. Tal como lo dijo el compañero Cristian, estos colorímetros determinan lo que ellos ven es absorbancia y lo que ellos ven es el complejo que se forma del cloro con el DPD. Esto, independientemente de que ustedes determinen cloro libre o cloro residual. Cloro libre y cloro residual es un proceso de variación que se hace en el método, pero el equipo siempre lo que ve es cloro. Entonces, por eso es que hacemos la calibración en cloro. Sugerimos que dicha calibración se haga por rango de medición del equipo para obtener una función de calibración. Si el cliente desea que solo se haga la medición en 3 puntos, pues estamos de acuerdo, se hace en 3 puntos. Pero nosotros sugerimos que dicha función de calibración se haga en 6 puntos. Al hacerla en 6 puntos, esto permite obtener la función de calibración, permite obtener el límite de detección, el límite de cuantificación, permite obtener el comportamiento del instrumento, y si el cliente lo desea, solo si el cliente lo desea, también podemos dar la incertidumbre de la medición. Podemos hacer esto en las instalaciones fijas, en el laboratorio móvil, en las instalaciones del cliente, y el método que usamos para calibrar estos instrumentos, pues es el método ISO 7393, es un método internacional normalizado. También podemos entregar, si el cliente así lo desea, un material de referencia ubicado en el centro de esa función de calibración o en todo el intervalo, según lo desee. Y aprovechando la pregunta que me hicieron, si yo debo considerar ese valor de incertidumbre dentro del método, pues bueno, aprovecho nuevamente en decirle que le entregamos nosotros. Por ejemplo, puede ser un certificado de un vial de color que dice el valor certificado es 0.63 miligramos por litro y su incertidumbre es 0.03 miligramos por litro. Eso quiere decir que el valor tiene que estar dentro de 63 más menos 0.03. No. ¿Por qué? Porque la verificación va a depender de la reproducibilidad del laboratorio que ejecuta el método y va a depender de la incertidumbre de la medición, que también se la podemos dar, por supuesto, en el certificado de calibración a solicitud del cliente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pudiera aceptar un 0.06, una desviación de 0.06, es decir, el doble de la incertidumbre, teniendo un coeficiente de reproducibilidad del 3%, pero también pudiera ser una verificación de aceptar hasta más o menos un 0.13, teniendo un coeficiente de reproducibilidad del 10%. Estos coeficientes, como les vuelvo a repetir, se sacaron de la misma norma ISO 7393, la cual establece que el mínimo en coeficiente de reproducibilidad, según la muestra de agua que se analice, está en 4% o pudiera estar en 15.9%. Bien,
Eso en cuanto a colorímetros de cloro. Por supuesto, el tamaño de celda de cada colorímetro tiene sus ajustes. Ellos están, por ejemplo, la escala baja sigue la ley de Beer-Lambert y para no irrespetar dicha ley, en el rango alto lo que hacen es que reducen a la mitad del paso de celda y por eso es que ustedes ven que el vial que se usa rango alto es diferente al vial empleado en el rango alto, en el rango bajo. Nosotros lo que hacemos es que producimos el material de referencia certificado ajustado al colorímetro, porque lo que hacemos es simular. Muy bien. Esto con respecto a turbidímetros, en el área de nefelometría, hay una mano alzada. Hay una mano Si quiere, levantadita. sí, si quiere pregunte, por favor. No hay problema. Sandra Galdo. Eva Castañeda. También tiene la mano levantada. Pregunten, consulten, no hay problema. Sí. Si están hablando, no está activo su audio, no se puede escuchar. Ya se le escucha. A Eva. Ok. Bien, buen día con todos. Buen día. Con respecto al instrumento colorímetro, Amiga quiero Eva, se referirme- le oye muy distorsionado. Ahora, ¿se escucha, por favor? Ahora está un poquito mejor, sí. Ya. Mi pregunta es respecto al colorímetro. Normalmente voy a relacionarlo con el sector alimentario, que en las plantas que procesan alimentos se mide el cloro libre residual. Entonces, ya hay instrumentos que algunas empresas están utilizando como el colorímetro para verificar su calidad de agua, para monitorear, ¿no? El cloro libre residual. En este caso, esos instrumentos también ya están calibrando, eso es lo que quiero entender, porque un poquito tarde entré a la reunión. Creo haberte entendido, Eva. Bueno, ante todo, saludos, Eva. Gracias por tu pregunta. Creo haberte entendido, pero se oye muy distorsionado, ¿no? Pero creo haberte entendido que ustedes usan estos colorímetros tanto en la planta de alimento como en la planta de agua. En un caso ven el cloro libre, en otro caso ven el cloro residual. Entonces, debemos entender cómo funciona el instrumento, ¿verdad? El instrumento, esto lo que hace es que acompleja el cloro libre con DPD y eso forma un color, ¿verdad? Y ahí lo ven ustedes. Ahora, cuando ustedes determinan la diferencia entre el cloro libre o cloro residual, ustedes ven que en el sobre de DPD que le echan, uno es para el cloro total y otro es para el cloro residual. La única diferencia que existe entre ellos es que uno tiene yoduro de potasio y el otro no. Entonces, cuando tiene yoduro de potasio, pues ustedes ahí están haciendo el cloro total. Pero ese cloro total, el que no es, el que está como residual, lo transforman también en cloro total y lo leen como cloro, como Cl2. Y cuando le añaden el sobre sin el yoduro de potasio, pues entonces lo que hacen es que ven solo el cloro libre. En ese caso, ven el cloro libre solamente que tiene la muestra y le resta el cloro total menos el cloro libre, pues da el cloro residual. Pues. Entonces es simplemente una estrategia que usa el método para ver la diferencia entre cloro libre y cloro residual. Sin embargo, el instrumento como tal, él ve cloro. Entonces, en todo momento, bueno, él ve cloro en términos relativos, él ve absorbancia. Esa absorbancia la relaciona con miligramos por litro por una función de calibración que él tiene interna. Y esa función de calibración es la que nosotros intentamos verificar en el método. No sé si eso responde tu pregunta porque me costó mucho escucharte, no porque no. Entonces nosotros lo calibramos efectivamente. Recomendamos, nuevamente, eso es una recomendación, si va a hacerlo por rango, ¿verdad? Y hacerlo con un mínimo de 6 puntos. ¿Por qué? Porque esos 6 puntos, como te digo, te da la información de la función de calibración que él está usando. Y con esa función de calibración, pues nosotros podemos determinar, de esa manera podemos darte el límite de detección para saber si está bien el equipo, el límite de cuantificación, podemos darte también la incertidumbre
de medición de tu método, pues podemos determinar el valor predicho por la función de calibración, podemos determinar toda una serie de cosas. ¿Por qué no lo hacemos con 3 puntos? A pesar de que tenemos una función de calibración, porque tenemos muy pocos grados de libertad, entonces las incertidumbres se nos disparan mucho. Y esto pudiera ser que si existe una desviación, pues vas a obtener datos falsos, pues. O sea, no vas a obtener realmente un límite de detección real o no vas a obtener toda una cantidad de aspectos. Entonces, por eso no nos atrevemos. Ahora, el material de referencia sí se puede entregar, ¿verdad? Es algo que simula el cloro para ese instrumento en particular que nos están entregando. Entonces, nuevamente, pues entregamos el material de referencia con su incertidumbre, pero el laboratorio debe estimar su incertidumbre de medición. O se la podemos suministrar nosotros, le podemos decir incluso por las ecuaciones que son obtenidas, son las de Eurachem, y podemos darle los valores que desee. Señor José Luis, ¿le ¿Sí? puedo aceptar una pregunta? Sí, por favor, Edito, ¿ya? claro. Primero, sí, conforme hacemos lo que es cloro libre y cloro total, también le dejé el correo de nuestra área comercial. También si Cristian desea agregar algo con respecto a nuestra venta de cloro libre. Ya. Una pregunta ¿es necesario realizar la calibración de equipos en los que se emplean a la vez un MRC para verificarlos, solo porque es un criterio establecido por la directriz de trazabilidad de INACAL, o existen otras fuentes que sustenten este accionar? Ok. Bien, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, yo voy a responderle. Fíjese, voy a usar, permítame usar una nueva diapositiva. Yo tengo la particularidad que pertenecí a laboratorios de ensayos por mucho tiempo y también me hacía esa misma pregunta. Pero mucho tiempo también he estado ahorita en laboratorios de calibración y entonces comparto ambas cosas, ¿no? Como les estoy diciendo en este caso, nosotros en estas magnitudes deseamos obtener una función de calibración. Una función de calibración que implica obtenida al menos por 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 6 puntos. Ahora, cuando yo hago mi medición, ¿verdad? Con estos instrumentos, o hago una verificación o ajuste, yo simplemente tengo mi material de referencia y yo verifico que ese instrumento está bien en este punto, ¿verdad? Porque tengo un material de referencia. Si tengo 3 materiales de referencia, verifico que está bien aquí y verifico que está bien aquí. Pero ahora cuando yo hago la calibración de este equipo, pudiera darse el caso, no es que sea así, pudiera darse el caso que yo tenga esto, ¿no? Entonces, evidentemente, a lo mejor estoy obteniendo buenos resultados aquí, ¿verdad? En este intervalo de verificación, pero no estoy viendo todo el espectro. También pudiera ser que ocurran cosas como esta, ¿no? Donde ya nuestra lámpara se está saturando, se está dañando, pero yo no lo estoy viendo porque donde yo verifico estos puntos, no tengo una visión. Cuando yo hago la verificación de un instrumento, eso lo que estoy aplicando es la caja negra. Es una caja negra, ¿verdad? Es simplemente estoy verificando mi instrumento para yo saber si requiere o no calibración. Eso sería una caja negra, eso sería el proceso de verificación de caja negra, pero debo calibrarlo con cierta periodicidad para yo ver todo el espectro del instrumento. Es por eso que nosotros sugerimos que dicha función de calibración se haga en 6 puntos. Usted podría decirme, por ejemplo, bueno, pero un momento, cuando yo hago absorción atómica, que también lo hago, absorción atómica de metales, que también lo hago por curva de calibración, a mí no viene INACAL ni nadie a obligarme a calibrar el equipo. Por supuesto que no. ¿Por qué no viene nadie a obligarlo a calibrar el equipo? Porque usted hace una curva de calibración, o al menos debería hacerla, con 6 puntos, que es lo que recomiendan el análisis químico, de su absorción atómica, determina metales y para eso usa patrones. En este caso, usted está haciendo las dos cosas. Usted está obteniendo la función de calibración, usted está calibrando y al mismo tiempo, bueno, eso lo relaciona con la señal del equipo que es absorbancia. Y al mismo tiempo usted está
obteniendo la función de calibración y la va midiendo. Y esa función de calibración la verifica cada 50 muestras, cada 10 muestras, cada vez lo que diga su sistema de calibración. Este está haciendo todo el conjunto. Y si considera que es necesario, pues usted ejecuta una función de calibración completa pasada una semana o pasado un mes o dependiendo de su sistema de calidad, pero ejecuta una calibración completa a objeto de verificar el instrumento. Lo mismo ocurre con estos instrumentos de portátiles de determinación de cloro. Usted lo debe verificar y eso es lo recomendable, pero todo el espectro de calibración sí lo debe ver completo a menos que usted use material de referencia certificado y lo haga en toda su escala. Pues si usted haga su calibración interna, porque si usted evalúa lo que dice la norma ISO 17025 y lo que dice el mismo ente rector INACAL es que un laboratorio de ensayo puede realizar sus propias calibraciones. Lo único que tiene que evidenciar es la competencia. Si usted lo hace con todos los materiales de referencia y evalúa toda la función de calibración, pues usted también puede calibrar su instrumento. No tiene por qué mandarlo a un laboratorio acreditado si usted es un laboratorio de ensayo. ¿Qué tal? Tenía una acotación respecto a lo de material de referencia de cloro, que es en el caso de cuando soliciten y bueno, se fabrique con los viales de lo justo, nosotros le ponemos como una especie de marca, no sé si se logra ver al vialito, que va así, tiene una marquita por acá. Esta marquita de aquí es importante porque eso ayuda a los usuarios ¿en qué? Que es a la zona que debe estar direccionada hacia donde se envía bueno, la luz de de su colorímetro. Porque los vidrios, estos vidrios estándar, también, aunque no lo note el ojo, tienen algunas imperfecciones, las cuales si se van girando, se van haciendo mediciones en diferentes rotaciones, va teniendo otros valores. Entonces, para asegurar una repetibilidad de sus mediciones, al uso del material de referencia de color, se tiene que usar esas marquitas que nosotros le proveemos. Adicionalmente, cuando se brinda material de referencia de color, cloro, y sale en nuestros viales, sale adicionalmente con uno de estándar cero que deberían usar bueno, para el cerado del equipo y posteriormente el uso de los materiales de referencia de color que han solicitado que se les brinda. Hay una pregunta allí que establece que buen día también se prepara material de referencia certificado para cloro libre. Ok, yo quiero darles la diferencia que existe entre el material de referencia que nosotros tenemos y un material de referencia certificado para cloro libre. Nosotros producimos un material de referencia, en el caso de cloro, que simula el contenido de cloro. Por tanto, no está asociado ni a cloro libre ni a cloro residual. Simula el contenido de cloro. Esa simulación es para la marca y el modelo del equipo. O sea, no es que sea tanto en cloro para cualquier modelo o equipo, no. Eso se ajusta para el Pocket Colorimeter, para el DR300, para el DR900. Puede ser que algunos casos den valores muy próximos, pero en otros casos, pues no da valores tan próximos porque existen diferencias. Ahora, es un material de simulación, no es un material no es un material de referencia real en cloro libre o cloro residual y también está acreditado. Ahora, en los otros casos, como son NTU y como son conductividad y como son NTU, conductividad pH, esos materiales de referencia, si son de uso universal, estos no están restringidos al instrumento y sí se puede usar para cualquiera. Ahora, si el NTU usted lo desea en los viales, lo recomendable es que se use el vial de la marca comercial asociada, porque ya se tiene fijo un tamaño de celda. En caso contrario, si nosotros usamos nuestros viales, pues nosotros le proporcionamos también el cero, de manera tal de que cuando usted use el vial en su instrumento, el cero de referencia sea el mismo que se usó
en los viales en los cuales se ajustó el material de referencia en NTU. Poca. Sí, si no hay. Sí, yo creo que ya no hay más consultas, ¿verdad? Igual en el chat se ha colocado lo que es un link. Todos los viernes de cada mes, todos los últimos viernes de cada mes estamos haciendo lo que es una sesión de preguntas y respuestas, donde pueden dejar sus consultas respecto a todo lo que a todo respecto a la metrología, interpretación, etcétera. Les voy a volver a pasar el link. Y de igual manera se comparte el link de, de nuestro alcance en MRC. Igual está en nuestra página web, lo pueden buscar en www.lojusto.com. Creo que eso sería todo por el día de hoy. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias por su atención y estamos a la orden.